Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta, su casa, un día más. A 2 días de las elecciones en Cataluña, tenemos que hablar del candidato del PSC, del exministro de la pésima gestión de la pandemia, de Salvador Illa, que ya saben que se mantiene como el preferido en las encuestas, aunque en los últimos días, ya saben, por la ley electoral no se puede publicar ninguna. Hay algunos sondeos externos fuera de las fronteras españolas para ir publicando lo que se va sabiendo y con cuentagotas. Pero si nos remitimos estrictamente a lo que conocemos desde los últimos días, incluso al promedio de las encuestas que se han realizado en diferentes medios de comunicación en las últimas horas, sí que podemos concluir que efectivamente el PSC, su candidato del PSC, de Salvador Illa, pues se mantiene en la primera posición. Lo que tenemos que vislumbrar bien es qué va a ocurrir con la segunda y la tercera. Aquí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? ¿Qué va a pasar entre Esquerra Republicana y Junts? Ambos quieren liderar el espacio del independentismo, pero la mayoría de los sondeos apuntan a la ventaja de la candidatura de Carles Puigdemont. Fíjense, el panorama político es cierto que es complejo, ya se lo llevamos contando unas cuantas semanas, y por ello vamos a ceñirnos a lo que se ha dicho en las últimas horas. Ya saben que Illa, esta semana, en el debate de TV3 el martes, trató de buscar un golpe de efecto, aireando algunos de los nombres con los que él cuenta para sus consejerías y gobierna, ¿no? Núria Parlon, por ejemplo, consejera de Interior, es lo que dijo. También el excomisario de los Mossos, Josep Lluís Trapero, como director general de la Policía Catalana. Bueno, a Parlon la sacaría de la alcaldía de Santa Coloma, donde gobierna desde el año 2009, con 3 mayorías absolutas, tiene en su currículum, y a Trapero, y este es el nombre relevante, lo rescataría del ostracismo independentista, ya que él fue el máximo responsable de los Mossos en octubre del 17, cuando se celebró ese referéndum ilegal del 1 de octubre. En ese momento su actuación fue cuestionada por los principales responsables de la policía y de la Guardia Civil, obviamente, y después en el juicio declaró que él le había advertido a Carles Puigdemont de los riesgos de seguir adelante con ese referéndum, y que tenía un plan para detener al gobierno de Cataluña si al final la justicia lo ordenaba. ¿Qué ocurrió? Esto le sentó fatal a los independentistas. Así que hasta ese momento lo tenían en un altar, pero en cuanto Aragonés llegó al poder unos meses después, lo echó. Bueno, con este gesto de Illa, recuperando a Trapero, también lo envió un mensaje a los republicanos, ¿no? Rescato lo que no queréis, vuestras viejas glorias, ahora me las quedo yo para mí. Y hoy, por ejemplo, la candidata de los comunes, de Común Sumar, así es como se llama esa candidatura, Jessica Albiach, ha aprovechado para enviarle un mensaje a ella. Que haga una cosa que es muy sencilla, que es que diga una frase muy corta y muy clara, que es: no, yo con la derecha no pactaré, y eso incluye al Partido Popular y eso incluye a Junts per Catalunya. Y eso el señor Illa no lo está haciendo. Y yo creo que al final la gente, los catalanes y las catalanas, merecemos saber, evidentemente, con quién quiere pactar, ¿no? Claro, esto es lo que ocurre en todas las elecciones. Claro que merecemos saber con quién va a pactar, pero esas cartas no se desvelan así como así, sobre todo entre los partidos que ostentan los primeros puestos en la tabla, ¿no? Bueno, Albiach ha sido clara en las últimas semanas, ¿no? Ella sí que ha dicho: yo no voy a pactar con Junts. No voy a pactar con Junts. Hombre, bastante de cajón, ¿no? Sobre todo porque, fíjense, promedio de encuestas le dan a este partido 6 escaños. Bueno, 8 tenía en las pasadas elecciones. 6, o sea, cada vez bajando más, yéndose hasta el 6º lugar. Poco pinta, por no decir nada, ¿no? Bueno, los socialistas, sin embargo, ¿qué están haciendo en las últimas horas? Mirar por el retrovisor a Puigdemont, ¿no? Que va ganando puntos en las encuestas. Y esto es interesante. Esto también explica que haya un gran despliegue en Cataluña en las últimas horas, con presidente del gobierno incluido, como nos cuenta Rubén Fernández. No se pueden publicar por ley, pero los últimos sondeos de los partidos muestran que se acortan las distancias entre Salvador Illa y Carles Puigdemont. Los socialistas desvían el tiro y dicen que el tracking que importa es el del domingo, mientras ponen el foco en la cuarta plaza, donde auguran un resultado apasionante entre PP y Vox. De ahí que hoy Sánchez haya improvisado una visita sorpresa a Tarragona junto al secretario de organización del Partido Socialista, Santos Ardán, para pasear por el mercado central.
Mientras tanto, a la misma hora, el candidato del PSC, Salvador Illa, hacía una intensa ronda de entrevistas, hasta 3, para llamar a la movilización. No hay nada hecho, es cierto, y por tanto, por respeto a los ciudadanos, en primer lugar, y segundo, porque hay que esperar a la jornada del domingo. Declaraciones a La Sexta, mientras que en Televisión Española empezaba a deslizar con quién podría pactar. Lo que descarto es Vox, descarto Riols y descarto el bloqueo. Y todo el mundo sabe que el señor Puigdemont, antes de hacerme presidente a mí, dejará la política. El objetivo de los socialistas es no bajar de los 40 escaños, mientras muestran su alivio al ver que al final no hay golpe de efecto de última hora de Carles Puigdemont. Bueno, y mientras tanto hablamos del propio Puigdemont, que ha llamado este viernes a la movilización en las urnas, ha dicho, para evitar que el gobierno de Cataluña esté supeditada a Madrid y porque hay que derrotar al bloque del 155 formado por PP y PSOE. Vamos a ver cómo ha centrado su cierre. Verónica Jorro. El fugado Puigdemont hace un llamamiento a la movilización en las urnas para evitar, dice, un gobierno catalán supeditado a Madrid. De hecho, para ilustrar la desconfianza que le inspira el PSOE, se ha remontado a la época de los GAL. Estamos tratando con una máquina de poder que en determinados momentos lo ha ejercido de manera muy dura y muy vergonzosa. Incluso recordemos los años 80, los GAL, la cal viva, este es el partido, por lo tanto nosotros no nos engañamos sobre quién tenemos enfrente. Palabras de Puigdemont en una entrevista en el Nacional.cat, donde asegura que ha alcanzado en los sondeos a Salvador Illa y que el primer puesto está en disputa. Esta remontada que estamos haciendo desde una posición muy lejana, eso ya en sí es una señal de victoria. Que podamos estar disputando el liderazgo, tener opciones reales de ser la primera fuerza parlamentaria en el Parlamento de Cataluña. Preguntado si en los próximos 4 años habrá algún hecho o evento histórico que acercará a Cataluña a la independencia, el fugado ha dicho esto. No és un acte de fe, però jo estic convençut que serà així. No es un acto de fe, dice Puigdemont, pero yo estoy convencido de que será así. En todo caso, habrá que esperar al domingo para saber qué futuro le depara a Cataluña los próximos 4 años. Claro, por lo que hemos escuchado hoy a Puigdemont, por lo que nos acaba de contar nuestra compañera Verónica Jorro, lo que hace es centrar el discurso en los partidos constitucionalistas, ¿no? Por lo menos en el día de hoy. No ha querido, por tanto, por otro lado, desaprovechar la oportunidad de responder un ministro sentado en el Consejo de Ministros, el de Transportes, Óscar Puente. ¿Le parecen las palabras de Puigdemont que dice que el PSOE es el partido de la cal viva? Qué antiguo, ¿no? En fin, ya... Yo creo que quedan ya solo 48 horas y ya cada uno muestra su desesperación como quiere, ¿no? Nosotros estamos, la verdad, que muy optimistas. Tenemos un candidato estupendo que habla de futuro, que habla de solucionar problemas. Yo voy mucho a Cataluña también, vengo mucho a la Comunidad Valenciana y veo la necesidad que tiene Cataluña de poner de nuevo el reloj en marcha y de un gobierno que se dedique a resolver problemas y no a cosas que no han conducido a nada bueno. Bueno, habla de un candidato estupendo que está siendo investigado, recuerden, por el caso de las mascarillas durante la pandemia, ¿no? Bueno, volvamos a Junts. Recordemos que Junts y Esquerra empezaron esta carrera electoral con un empate. Eso fue allá por el mes de marzo. Y después han ido tomando caminos diferentes. Ha cambiado la tendencia, porque los de Esquerra Republicana, los de Aragonés, no hacen más que bajan en puntos, mientras que la formación de Junts, de Carles Puigdemont, van subiendo, y además en mayor medida que las de Esquerra Republicana. ¿Qué ocurre? Con esto, si lo sumamos a un factor que es muy importante también estas elecciones, que es lo que tiene que ver con la abstención, esto hace que el discurso de Carles Puigdemont se fije precisamente en esa dirección, ¿eh? En las elecciones del 2021, en las anteriores en Cataluña, hubo una abstención del 46%. Fíjense. Es que casi votaron los mismos que los que decidieron no votar. El 46% no votó, casi 2,5 millones de personas. Por tanto, es muy común estas últimas horas, y lo hemos visto estos días, al expresidente fugado de Cataluña, apelar a los indecisos y a los abstencionistas para intentar fraguar ese adelanto electoral del próximo domingo con Esquerra Republicana. Si nos fijamos en el Partido Popular y en Vox, ahí hay una batalla que es interesante. Las últimas elecciones en el 21, Vox, más que triplicó los votos del Partido Popular, consiguió 11 escaños frente a los 3 de los populares, y en este caso, en las encuestas, pues apuntan a que el Partido Popular podría ahora adelantar a Vox.
Problema, pues que a medida que pasan las horas hay más nerviosismo al respecto. Es verdad que en un promedio de encuestas los populares se mantendrían en una cuarta posición, con unos 12 representantes, 4 veces más de lo que tiene ahora. Está bien la victoria. Y Vox quedaría un poco por detrás con 10. Pero hay miedo. ¿Y qué hemos visto en las últimas horas? Pues que han llegado a Cataluña pues una serie de presidentes autonómicos potentes del Partido Popular. Por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También hemos visto al presidente de Andalucía, a Juan Manuel Moreno Bonilla, haciendo un llamamiento. Desde aquí yo le pido a todos esos andaluces que viven en Cataluña, a todos esos catalanes que son de origen andaluz, que piensen en sentido común, que piensen en su presente y en su futuro, que piensen en la única opción política que no les va a meter en un lío, porque todo lo demás será un lío para Cataluña, para los catalanes y para el conjunto de los españoles. De los españoles. También ha hablado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que también se encuentra en Cataluña, en Villafranca del Penedès, en el día de hoy, diciendo que hay que darle un giro de 180 grados a la política y que en Cataluña la política socialista y del procés y que eso solamente se puede garantizar si el voto se deposita en la urna con la papeleta del Partido Popular y con el candidato de Alejandro Fernández. Interesante esa pugna con Vox porque aunque en el PP no se están fijando en su discurso precisamente en esa formación, en la de Santiago Abascal sí se fijan en el Partido Popular. Al señor Feijóo le ha dado por hablar de inmigración, pero el señor Feijóo en el Congreso, bueno, este día iba a decir que votó, este día creo que no votó porque creo que no vino. Cuando Vox llevó una iniciativa que en el primer punto decía proceder a tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro país. El Partido Popular y el señor Feijóo le dieron al botón de abstención. Bueno, y si vamos hilando este discurso con otras formaciones políticas que se van a presentar a las elecciones el próximo domingo, el 12 de mayo, nos tenemos que fijar también en la alcaldesa de Ripoll, en la candidata de Alianza Catalana, que se llama Sílvia Oriols, tachada de xenófoba, de ultraderechista. Ella lo niega, claro, ella lo que dice es que sí, es nacionalista, es catalanista, es conservadora, pero que no es extremista. Tiene un lema que es el de Salvemos Cataluña, defiende un discurso contra la inmigración y en defensa de los catalanes. Claro, la cuestión es que hay preocupación en Cataluña. También fíjense con el tema de la abstención que les comentaba antes, de las pasadas elecciones, con un 46% en el 2021. Hay muchos que se fijan en esta formación ante el hartazgo y aquí hay un cierto sentimiento de preocupación de que este partido político, Alianza Catalana, pueda conseguir entrar en el Parlamento de Cataluña. Un escaño, hasta 4 escaños le han llegado a dar algunas encuestas. En el promedio dicen que seguramente entre con un representante. Claro, dicen, es que en Cataluña hay 300 mezquitas y alrededor de 100 de ellas son salafistas, es decir, los más radicales dentro del Islam. ¿Qué hay que hacer? Cerrarlas. Cerrar todas las mezquitas. ¿Por qué? ¿Eso es algo totalmente xenófobo? ¿Es un discurso como el de Vox? Bueno, puede ser. Lo que pasa es que en Alianza Catalana van un paso más allá. Ellos no quieren preservar la autonomía ni la sensibilidad española respecto a estos inmigrantes. Lo que quieren preservar es la catalana, que son nacionalistas, que quieren un referéndum. Es que esto nos lo han dicho hasta la saciedad la señora Oriols. Bueno, desde luego el Parlamento catalán se va a tener que constituir de nuevo en un plazo de 20 días hábiles después de este domingo, es decir, que el 7 de julio es la fecha límite y bueno, lo único que nos queda es esperar en las próximas horas. Avanzamos y les contamos otras noticias porque la actualidad también pasa por el señalamiento en España, todo lo que provenga de Israel. La antesala, informativamente hablando, ya saben que comenzó este miércoles cuando el ministro de Sumar, Pablo Bustinduy, que es el de Derechos Sociales y Consumo, empezó a enviar una serie de cartas a empresas españolas que trabajan en Israel con un objetivo: controlar que no contribuyen, decía Bustinduy, al genocidio de Gaza. Fíjense, esto es muy grave por varios motivos, porque desde un gobierno se está acusando de genocidio a Israel. No habla del genocidio al que los judíos fueron sometidos o al empeño de los terroristas de Hamás, los dueños de Gaza, de aniquilar todo lo que provenga de Israel. No. Bustinduy se convierte en juez
de los derechos humanos e internacionales para hacer esta acusación. De paso, bueno, pues si rasca algún voto para los de Común Sumar, para Jessica Albiach en las catalanas, mejor, ¿no? Si no, ¿a qué se debe este movimiento, ¿no? Grave también porque es una carta directamente que le envía a las empresas españolas, ¿no? Que les está pidiendo explicaciones sobre la actividad. Dice que lo que quiere es garantizar que nuestras empresas no contribuyen a las vulneraciones de los derechos humanos que el Estado de Israel comete en los territorios palestinos ocupados. Fíjense, el Ministerio de Exteriores, ¿qué hizo? Rápidamente salir a decir que no les constaban estas cartas remitidas a las empresas y que Israel es un Estado amigo de España. Ya saben que depende de la hora, es amigo o es enemigo. Esto es una veleta, ¿no? La Embajada de Israel dijo que es una falsa acusación, obviamente, y no se está cometiendo ningún genocidio en Gaza y que con estas cartas de Bustindui lo que está haciendo es dar alas a los terroristas de Hamas. Y mientras tanto, la maquinaria de la izquierda universitaria ha pasado a la acción con acampadas en los campus de las universidades públicas en Madrid, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, suma y sigue. Y hoy la ministra de Ciencia, Diana Morán, lo ha aplaudido. Primero aplaudo las manifestaciones de la comunidad universitaria, de los estudiantes, que de nuevo en el espacio universitario reivindican una causa justa. Lo han hecho a lo largo de la historia de la democracia, lo hemos hecho también los que hemos sido estudiantes. En definitiva, están pidiendo por la paz y le han pedido a sus universidades una serie de cuestiones que las universidades han atendido. Yo aplaudo las manifestaciones por la paz de los estudiantes y aplaudo también la decisión de las universidades y de la CRUE. Claro, se refiere a ese comunicado de los rectores de la CRUE, que representa 50 centros públicos a 27 privados, con una sorprendente posición el día de ayer, anunciando que van a suspender los acuerdos de colaboración con universidades y con centros de investigación israelíes si no rechazan las incursiones bélicas que se han producido en la Franja de Gaza. Es una amenaza, ¿no? Bueno, en ese comunicado, la Junta Rectora de la CRUE ha denunciado, y así lo leo textual, los gravísimos acontecimientos y ha pedido el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares del ejército israelí, así como cualquier acción de carácter terrorista y también la liberación de las personas secuestradas por Hamas. Ha amenazado también con revisar o suspender los acuerdos de colaboración con las universidades. Esto es realmente grave, ¿eh? La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado de insensato e injusto que el gobierno de Sánchez quiera reconocer al Estado palestino después de lo que ocurrió el pasado mes de octubre, 1.200 personas asesinadas en un solo día en Israel, 240 secuestradas, y ha acusado a las universidades de señalamiento. Creo que en nuestros campus no se puede hacer esa politización. Hay que recordar que entre nosotros, en España, en todas las universidades, viven muchísimos judíos, muchísimos israelíes, como lo hacen también numerosos rusos, ucranianos, palestinos. No podemos utilizar el campus para expulsar a nadie. Es como decir que vamos a seguir señalando entonces los negocios israelíes. Entonces vamos a pasar de señalar con la estrella de David, judío, ahora vamos a empezar a señalar negocio. Bueno, Ayuso ha sido de las pocas políticas que han hablado al respecto, han condenado el comunicado también de la CRUE, junto con el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, que ha enviado una carta hoy, le ha trasladado a la conferencia de rectores de las universidades españolas, ese acrónimo CRUE, que va a amparar a los docentes, a los investigadores, al personal de instituciones académicas israelíes, porque hay que respetar los acuerdos firmados por el gobierno regional. Así que hablamos con el consejero don Emilio Viciana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Ha recibido algún tipo de respuesta por parte de los rectores o tiene algún tipo de reacción posterior a la carta que usted ha enviado? Pues todavía no he recibido ningún tipo de respuesta de carácter oficial. Sí que he recibido respuestas en las redes sociales, pero bueno, era lo que esperábamos. Uh-huh. ¿Le ha sorprendido la unanimidad del comunicado de la CRUE? Porque claro, habla por boca de más de 50, en realidad casi 70 centros.
Bueno, más que la unanimidad me sorprenden otras cosas. Me sorprende el momento, me sorprende el contenido y luego, sobre todo, yo creo que bueno, lo primero es decir que, lógicamente, en la Comunidad de Madrid estamos siempre a favor de la paz, al igual que estamos a favor de la libertad de expresión, de la libertad de cátedra y por supuesto, de la autonomía universitaria. Eso es indudable. Pero claro, estamos siempre a favor de la paz, pero de la paz siempre y para todo el mundo. A mí, de hecho, me cuesta imaginar alguna institución pública o privada, ya sea docente o investigadora, que no se posicione a favor de la paz. Pero claro, la queremos siempre y no cuando interesa por motivos ideológicos o no para unos pocos. Entonces, el contenido de la Carta de la CRUE, además del momento temporal en el que se ha emitido, tiene también una fuerte inseguridad jurídica, que es una de las cuestiones que más nos preocupa. ¿Por qué es lo que más les preocupa? No sé si, claro, los acuerdos de colaboración, claro, esto de que se pida que suspender esos acuerdos de colaboración, no sé, esas universidades, esos otros centros docentes israelíes van a decir, oye, ¿y lo nuestro dónde está? Que hemos firmado contratos. Claro, por supuesto, hay unos acuerdos firmados que por supuesto deben respetarse y que no pueden ahora, a posteriori y en el momento actual, sin ningún tipo de preaviso, someterse a una manifestación que encima está absolutamente falta de definición. De ahí la inseguridad jurídica. Por ejemplo, ¿cómo se manifiesta el firme compromiso con la paz? ¿Y quién lo decide? ¿La propia CRUE? Y si a la CRUE no le gusta, ¿qué hacemos? ¿Rompemos el acuerdo de colaboración? Y sobre todo, ¿y qué pasa con los derechos laborales de los investigadores o de los docentes? ¿Nos los saltamos en función de un posicionamiento impreciso e indeterminado? Yo aquí lo que pido es un poquito de seriedad, porque estamos jugando con los empleos, con las retribuciones y con los derechos sociales de mucha gente. Bueno, hay una parte también, don Emilio, que explica usted en el comunicado y nos acaba de contar. Respetamos, como no, la autonomía universitaria y también la libertad que tenga la CRUE para manifestarse. Pero claro, ¿hasta dónde puede llegar su intromisión, no? Claro, yo creo que esto ya lo manifesté anteriormente, y es que dentro de la universidad debe caber todo, pero debe caber todo siempre con respeto a la Constitución y a las leyes. Yo creo que cuando la CRUE ha hecho este comunicado no ha tenido en cuenta muchas cuestiones jurídicas que se ven entrelazadas en su comunicado y que tienen unas consecuencias muy graves para mucha gente. Y un poco también tenemos que recordar lo que ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en el sentido de que no podemos empezar a señalar a profesores, no podemos señalar a investigadores, no podemos señalar a empresas, porque entonces yo diría que estamos dando muchos pasos hacia atrás y como sociedad y desde luego no podemos llegar a esto, no podemos empezar un señalamiento que no sabemos ya a dónde nos va a llevar. Pues don Emilio Viciana, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, gracias por haber podido atendernos aquí en Casa de Herrero, en Es Radio, y gracias también por su comunicado y por alzar la voz, porque echábamos de menos yo personalmente que alguien lo hiciera. Me pareció, la verdad, sorprendente el comunicado de la CRUE. Gracias. Sí, muchísimas gracias a ti, y yo creo que este era uno de esos momentos en los que era importante hablar, no podíamos quedarnos callados. Pues así es, yo opino lo mismo. Muchísimas gracias, un saludo, lo dicho. Muchas gracias, un saludo, hasta luego. Y vamos con un asunto más. En el terreno económico, para ser justos también, hay que decir que en el político tenemos la OPA hostil que el Banco BBVA presentó al Banco Sabadell el día de ayer, entidad que cambió su sede de Cataluña a la Comunidad Valenciana, ya lo saben, en el 2017 por la inestabilidad política del golpe de Estado, del independentismo, ¿no? Desde hace 4 años está entre ceja y ceja del Consejo de Administración del BBVA, que quiere crecer hasta convertirse en un gigante bancario en Europa. Superaría el 1 billón de euros, se convertiría en el segundo banco de España, por detrás de CaixaBank, y en el tercero de Europa, por detrás de BNP Paribas y del Santander. Bueno, en la parte económica lo que sabemos es que anoche el Sabadell ya por fin respondió a la OPA con una denuncia, un escrito ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores por vulnerar la ley de OPAs, también por falta de información a los accionistas y a los analistas de la propuesta del BBVA. Quiere que el BBVA aclare
con qué fondos en concreto ha hablado dentro del accionariado del Sabadell, que le ha transmitido que sí que apoyarían esa OPA, que es lo que dijo ayer su presidente Carlos Torres, el del BBVA, en la conferencia con analistas. Insistió en esa rueda de prensa también en que no hay nada de hostilidades entre ambos bancos, que llevan años dialogando. Nos preguntamos entonces por qué hemos acabado en esta situación, ¿no? Según él, porque una filtración a la prensa la semana pasada, explicando, ya lo pudimos contar, esas negociaciones y esos planes de fusión por parte de la entidad vasca, el primer paso, ¿no? En esa parte amigable de la negociación, pues esa filtración lo tiró todo por la borda, porque el Sabadell, tras conocerse ante la prensa esta noticia, estas intenciones, tuvo que marcar una postura, que era la negativa. Y ya una cosa lleva a la otra y, voilà, la OPA, pidiendo a los accionistas, al 50,01% de ellos, del Sabadell, que acepten esa fusión. Luego les faltan decenas de autorizaciones que necesitan. Ahí es donde entra también la parte política, porque el gobierno de Pedro Sánchez, como lleva diciendo desde ayer, el Ejecutivo va a acabar decidiendo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en Antena 3 hoy. Efectivamente, el Gobierno tiene la última palabra a la hora de autorizar esta fusión por absorción. Tenemos que ir viendo cómo van sucediéndose los siguientes pasos y si la OPA finalmente se lleva a cabo. Pero efectivamente nosotros, y en base a estos argumentos que le acabo de comentar, ahora mismo tenemos una opinión de rechazo a esta OPA Steel por parte de BBVA. Bueno, su herramienta principal es la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, que se aprobó en el 2014, fue impulsada por el ministro de Economía en ese momento, por Luis de Guindos, en el gobierno de Rajoy, y en ese momento ahí es donde el Ministerio autoriza o no, en última instancia, una fusión. Entre las medidas o preocupaciones está la de la concentración bancaria, porque entre 3 entidades ya tendrían el 60% del mercado, y esto significa menos competencia, es lo que dice el sector sindicalista, también lo dice Yolanda Díaz, ¿no? Son prácticamente la misma cosa, y esto favorecería un oligopolio, el poder de unos pocos. Hoy hemos conocido, porque lo ha contado el ministro Cuerpo, que el gobierno advirtió al BBVA de que se iba a oponer si lanzaba una OPA hostil sobre el Santander, pero desoyeron el aviso y BBVA tiró para adelante con el riesgo que conlleva que la Administración del Estado te diga que no te va a autorizar. A través también de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que algo tendrá que decir, o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ya les digo que los expertos en regulación financiera no dan crédito a lo que está ocurriendo. Dicen que es insólito que el Gobierno se oponga a una fusión bancaria así. De hecho, este Gobierno, con Nadia Calviño, cuando era vicepresidenta y ministra de Economía, de Asuntos Económicos, autorizó la fusión de Bankia y CaixaBank, un banco mucho mayor en tamaño que el resultante de esa posible fusión entre el BBVA y el Sabadell. Por tanto, es llamativa la beligerancia repentina que le han entrado al Ejecutivo, ¿eh? También lo es en el caso de Cataluña, fíjense. Es que, claro, estamos a 2 días de las elecciones en esa comunidad, pero es que tanto Carles Puigdemont como el señor Pere Aragonés se niegan a que haya que se produzca esa fusión. Pues Puigdemont ha llegado a hablar de un 155 encubierto, como si el gobierno estuviera detrás, ¿no? Insiste, y fíjense, y aquí también hay una coincidencia entre el gobierno de Sánchez y el gobierno de Pere Aragonés, porque coinciden en el discurso. Vamos a escuchar lo que ha dicho la consejera de Economía catalana, Natalia Mas. Esto tiene una afectación económica de cara a las empresas, a reducir las opciones de crédito y a encarecer este crédito, y una afectación también de cara a la ciudadanía en cuanto pues a la remuneración de depósitos, que también se ve afectada negativamente cuando hay falta de competencia. Bueno, están preocupados ahora de repente por los ciudadanos catalanes, falta de competencia. Es curioso, ¿eh? el movimiento, porque fíjense, estamos hablando de que podría recuperar la sede de un banco que se les fue en el 2017. ¿No quiere que vuelvan las empresas catalanas, las que se fueron? El Sabadell, por ejemplo, Alicante. Es que en el proyecto, en la propuesta del BBVA, se habla de retornar, de que vuelva, no al 100%, pero sí la mitad, ¿no? Con una sede del Sabadell que podría estar en Sant Cugat y con una sede del BBVA en Madrid, en el edificio conocido como La Vela. Así que no sé, es bastante curioso, ¿eh? Y también hay un cambio de discurso en el gobierno que pasó la semana pasada, por lo menos el vicepresidente, bueno, el vicepresidente no, casi es el ministro todopoderoso de Pedro Sánchez, Félix Bolaños, diciendo que era una buena noticia, a esta semana decir
que se oponen, que lo rechazan y que van a poner todas las trabas. Hoy lo ha repetido, no con estas palabras, el ministro Carlos Cuerpo. No ha habido ningún cambio de parecer en el Gobierno y lo que hemos tenido es una novedad en esta operación ayer cuando BBVA presentó esa OPA hostil. Nosotros hace más de una semana ya señalamos cuáles eran nuestras principales preocupaciones en torno a esta posible operación, que están relacionadas con ese incremento de concentración, es decir, con un potencial efecto lesivo en materia de competencia, que puede ser un paso atrás en nuestra agenda de inclusión financiera y que además ese exceso de concentración puede llevar también a efectos negativos en términos de estabilidad financiera o de transmisión de la política monetaria. Bueno, disculpe, señor Cuerpo, pero eso es mentira, eso de que no han cambiado de opinión, porque la semana pasada, entre el ministro de Presidencia Bolaños, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, la de Hacienda María Jesús Montero, entre todas cubrieron todas las opciones que hay, todas las opiniones. Así que no es cierto que ya dejaran claras sus preocupaciones, porque tenían que jugar todas las papeletas, lo recordamos. Desde luego, desde el Gobierno, a nosotros tener entidades financieras que sean sólidas, que sean punteras, que sean líderes en Europa y en el mundo, creo que desde luego desde ese punto de vista es una buena noticia. España corre un riesgo sistémico de concentración bancaria, del que nos viene alertando la Comisión Europea. Por tanto, vemos con muchísima preocupación esta operación. Saben ustedes que lo que supone, sí, hay riesgo, como siempre, en estas operaciones, tras de las mismas siempre van expedientes de regulación de empleo. Prudencia, evidentemente, si va en serio esa operación, hay que comunicarlo a la CNMC, a la comisión que regula justamente esto, al Banco de España, y todavía es prematuro para cualquier valoración. Resumen, la semana pasada, casi en los primeros los días primeros del mes, han pasado de decir en el Ejecutivo es una buena noticia, no nos gusta porque va a haber ERTES y concentración bancaria, y solamente prudencia si es que al final esto se produce, ¿no? Absolutamente todo. Y de repente ahora Carlos Cuerpo, desde el día de ayer, dicen que el Gobierno tiene la última palabra como para paralizar esta operación. No sabemos qué se esconde detrás de todo esto, pero sospechoso parece. Y así llegamos hasta las 4:32, una hora menos en las Islas Canarias. Les contamos otras noticias de este viernes 10 de mayo con la ayuda de Ángeles Hernández. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Leticia Sumar ha registrado en el Congreso una proposición de ley de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana con el objetivo de derogar la conocida como Ley Mordaza. El partido de Yolanda Díaz ha hecho un llamamiento al PSOE y a los socios de la coalición en el Congreso a apoyarla. Ha sido el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, quien ha anunciado en rueda de prensa en el Congreso la presentación de la norma. Tenemos un acuerdo de más de un 95% de cómo derogar la Ley de Seguridad Ciudadana. Esto hay que meterlo en agenda. Son 9 meses de legislatura sin introducirse en agenda legislativa. Ya lo hemos introducido hoy y absolutamente abiertos. No queremos liderar nada. Queremos crear un gran espacio de acuerdo con todas las fuerzas democráticas, con las que he mencionado y espero ojalá se sumaran más, para sacar adelante los pocos extremos, muy pocos, que quedan y poder derogar y enterrar las reformas mordazas del Partido Popular. La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha registrado una moción para que la Cámara Alta inste al Gobierno a desistir de toda pretensión de limitar o entorpecer la libertad de prensa y la labor de los medios de comunicación. La moción, que será debatida, votada y previsiblemente aprobada en un pleno de las próximas semanas gracias a la mayoría absoluta del PP, fue registrada por García el jueves por la tarde, según han informado fuentes del grupo parlamentario. No puede imperar la mordaza y la mentira frente a la libertad de prensa. Por eso, vamos a registrar en el Senado una moción para fortalecer las condiciones de libertad y pluralismo en la labor de los medios de comunicación. Vamos a reprobar las descalificaciones, insidias, intimidaciones del Gobierno contra los medios de comunicación que no les son afines. Hoy se ha celebrado el juicio por el asesinato a los guardias civiles de Barbate en acto de servicio. Los 4 guardias civiles que sobrevivieron al ataque de la narcolancha han confirmado ante el juez que fue una acción intencionada, aunque reconocen no poder identificar a sus tripulantes. Por otra parte, en los tribunales Dignidad y Justicia reclama penas de cárcel para 6 etarras por participar en homenajes a presos de ETA entre 2016 y 2020. Esos 6 llegaron a participar en hasta 120 homenajes a presos y la
asociación les acusa de ser responsables de 2 delitos. La Ford salva al municipio de Almusafes con un encargo de 300.000 coches híbridos anuales, pero tardará 3 años en fabricarlos. El vicepresidente europeo de la compañía trasladó este viernes el anuncio a la fábrica. Será un vehículo totalmente nuevo. Por otra parte, en el panorama internacional, la sede de la agencia de la ONU permanecerá cerrada después de que extremistas israelíes incendiaran una zona exterior del recinto tras semanas de repetidos ataques. Aunque no hubo víctimas, el incendio causó grandes daños en las áreas y ha supuesto un grave riesgo para su personal. Verónica Jorro. Buenas tardes. Sí, esa sede de la agencia de la ONU permanecerá cerrada después de que extremistas israelíes incendiaran una zona exterior del recinto tras semanas de repetidos ataques. Aunque no hubo víctimas, el incendio causó grandes daños en las áreas exteriores y ha supuesto un grave riesgo para su personal, ya que la sede de la UNRWA tiene en ese terreno una estación de gasolina y diésel para su flota de automóviles. Por otro lado, el ejército israelí mantiene operaciones precisas en la parte este de Rafah, donde ha ordenado la evacuación de los civiles el pasado lunes y ha retomado su actividad militar en Seitún, barrio de la ciudad de Gaza, donde han retornado terroristas de Hamás. Las tropas israelíes han localizado en Rafah más de una decena de túneles subterráneos y en el lado palestino del cruce de Rafah, que conecta el enclave con Egipto, han eliminado, dicen, varias células terroristas en combates cuerpo a cuerpo y con ataques aéreos. Israel comenzó el lunes la operación en Rafah, aunque insiste en que se trata de redadas selectivas en la parte este de esa ciudad, en el extremo meridional de la franja, y donde viven unos 1,5 millones de desplazados, más de la mitad de la población gazatí. Por otra parte, Israel está convencido de que en el sur de Gaza están escondidos miles de terroristas de Hamás y se ha propuesto darles caza. Esta operación israelí en Rafah ha provocado grandes colas de refugiados huyendo del último reducto de la franja, que quedaba sin ser ocupada por Israel. Serían ya unos 110.000 palestinos los que han salido de esta localidad, donde hay más de 1 millón de desplazados. En casa de Herrero, Es Radio.